El objeto de la invitación a todos ustedes refiere a los mecanismos aplicados para la implementación de la ley sobre equidad tarifaria, que además, junto con el diputado Gabriel Silver, logramos ahí introducir un pilar adicional a lo que el gobierno había planteado, no solo de emparejar las tarifas y reconocer la generación eléctrica. Nosotros adicionalmente incorporamos la iniciativa de que se terminaran con el cobro por corte y reposición, y agradecemos que ya sea ley de la República y que beneficie a tantos chilenos y chilenas. Así es que le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Ahí está. Gracias, presidenta. Accidental, porque ya vino el presidente. Bueno, primero también agradecer por su intermedio la invitación para poder explicar la implementación de la ley de equidad tarifaria que, como pueden recordar o deben recordar, se fue aprobada transversalmente por la Cámara por 99 votos a favor, así que también aprovechar de agradecer ese tremendo apoyo. El contexto, ¿puedes ir pasando? Hay la agenda de energía que fue presentada por la presidenta, uno de sus objetivos era lograr precios razonables, de manera que esta ley también viene a dar cumplimiento con ese objetivo. Pero también es un tema de antigua data. Habían proyectos de acuerdo que solicitaban al Ministerio desde el año 2011 hacer, por ejemplo, un reconocimiento en las comunas generadoras de energía. Habían también espacios participativos ciudadanos donde se solicita generar mecanismos para rebajar las tarifas en regiones específicamente, y así la presidenta entonces anuncia, se compromete en mayo de 2015 con este proyecto de ley. Como señalaba, fue aprobado por 99 votos a favor y vamos a comentar cómo vamos a presentar esta implementación. Primero, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía va a hacer un breve repaso de qué significa, cuáles son los componentes de la ley de equidad tarifaria, cuál es la evaluación de la ley, cómo se va a aplicar el mecanismo que son el valor agregado de distribución, más el precio nuevo promedio, más las reliquidaciones, que ese es un tema bastante técnico que lo domina la Comisión Nacional de Energía, y por eso nos acompaña también Sergio Beaumont. Va a señalar y nos van a explicar con peras y manzanas cuál es la operatoria de esta aplicación de la ley, con los efectos regionales y algunos ejemplos también que son emblemáticos para explicar la aplicación. Así que, presidenta, le solicito que si puede apoyarme Andrés Romero en estas materias. Ningún problema. Muchas gracias, subsecretaria. Le ofrecemos la palabra a don Andrés Romero. Gracias, presidenta. Bueno, pretendemos hacer un breve repaso por los componentes de la ley de equidad tarifaria, después plantear cómo ha sido implementada esta ley. Queremos hacer una evaluación respecto a las cifras que en algún momento le planteamos a este Parlamento y las cifras que han sido reales, y explicar por qué han habido diferencias, explicar que las tarifas son dinámicas en nuestro país, por eso existen diferencias, y finalmente hacer un repaso de algunos efectos regionales de la aplicación de esta ley. Como recién lo señalaba la subsecretaria, y como ustedes bien lo saben, la equidad tarifaria se introduce como un mecanismo para que se equilibren las tarifas en todo el país. Como usted bien lo sabe, presidenta, vinimos al Parlamento a decirle que las tarifas finales a los clientes tienen un mecanismo de ecualización, no de igualdad, sino de ecualización en materia de generación y transmisión, pero donde habían diferencias es en el valor de la distribución. Acá quiero hacer una pequeña explicación, presidenta, porque va a explicar algunas diferencias futuras. Pero cuando hablamos de los precios de la generación, de acuerdo al mecanismo vigente, los precios de la generación cada 6 meses se hace un promedio del precio de los contratos y se aplican los factores de indexación que cada uno de los contratos tiene, y arroja esto alzas o rebajas de tarifa producto del cambio de los precios de energía. Pero los primeros años de aplicación de la ley de licitaciones de suministro para clientes regulados, el modelo que se implementó fue un modelo
por compañía distribuidora, a diferencia de lo que hacemos hoy día, donde agrupamos a todas las compañías distribuidoras y compramos en un solo bloque, digamos, de energía. Por lo tanto, tenemos hoy día solo un precio. Los primeros años de aplicación, entre el año 2006 y 2010, el modelo que se hizo fue un modelo de compra por compañía distribuidora. Y por lo tanto, las compañías distribuidoras obtuvieron distintos precios. Chilectra en ese momento obtuvo muy buenos precios porque tenía un mayor poder de demanda, y distribuidoras más pequeñas obtuvieron distintos precios que tenían distintas características y habían otros riesgos asociados. ¿Qué es lo que hace este mecanismo de ecualización? El mecanismo de ecualización lo que hace es que cada 6 meses ponemos todos los contratos y aquellos que se están desviando más allá de un 5% del promedio, se reduce su monto de energía. Los que están por abajo se mantienen por abajo y es el mecanismo de ecualización. Ahora, eso va a explicar que los precios de energía no sean parejos en todo el país y eso va a explicar que hayan algunas diferencias cuando uno actualiza los precios de la energía en algunas zonas del país. Los beneficios, como usted sabe, Presidenta, son 3: reconocimiento de la generación local, término del cobro individual por corte de reposición y equidad tarifaria. Vamos a partir por el reconocimiento de la generación local. Este beneficio se aplica desde septiembre del año pasado. Desde septiembre del año pasado partimos con 57 comunas, me parece. Partimos. 65 comunas de todo el país resultaron beneficiadas con este mecanismo. Recuerden que tenemos 2 mecanismos de reconocimiento, uno asociado a la capacidad instalada, la potencia instalada en una comuna en relación al número de habitantes que ésta tiene, y después hicimos un segundo reconocimiento para aquellas comunas que más generan en el país, las que generan más del 5% de la energía, y ese le llamamos el reconocimiento a la generación plus, y de esta manera en cada actualización tarifaria hemos incorporando aquellas comunas que son parte de este beneficio. Las rebajas en el precio de la energía han fluctuado desde el 4,38% hasta el 60%. Ahora, ese no es en tarifa final, es en el precio de la energía. Traducido en tarifa final, aproximadamente el precio de la energía representa el 60% de la cuenta final y vamos a ver después más adelante algunos resultados al respecto. El listado de comunas beneficiarias se actualiza cada 6 meses. En la última actualización ingresaron a este listado Calama, Tierra Amarilla, Punitaqui, Negrete, Marchihue y Yungay, tal como lo dijimos en el Parlamento, que en la medida que se iban incorporando nuevos proyectos de generación, las comunas iban a ir entrando a este beneficio y eso es lo que hemos estado viendo. Acá hay una tabla, Presidenta, creo que hay cifras bastante interesantes respecto a los resultados ya reales, no en las simulaciones que presentamos a esta comisión. Por ejemplo, la comuna que tiene hoy día más descuento por precio de la energía en todo el país es la comuna de Mejillones. Esa comuna de Mejillones, la tabla que está mostrando la gráfica, intenta hacer una comparación, intenta mostrar cifras que sean comparables para que veamos los reales efectos del reconocimiento de la generación local. Entonces, lo que trata de mostrar la tabla es que en la columna que dice AGO 17, que es agosto del año 2017, sin reconocimiento de la generación local, es que estamos diciendo, mire, con las tarifas que teníamos en agosto de 2017, sin aplicar actualizaciones de precio de energía y sin aplicar el nuevo valor agregado de distribución, y después voy a explicar por qué hasta agosto del 2017 no se aplicaron las tarifas del nuevo valor agregado de distribución, pero las tarifas que teníamos hasta esa fecha, si la comparamos con el beneficio de reconocimiento de la generación local, ustedes ven que la reducción es bastante significativa en términos, la última columna lo arroja en términos de porcentaje, 34,55% en Mejillones, un alto dividido un 20,45%, bueno, y bastante buenos resultados en las comunas, especialmente aquellas comunas que son altamente generadoras. Por lo tanto, ese beneficio están dando, los ciudadanos lo han accedido desde septiembre del año pasado, con bastante buenos resultados muy acordes a lo que habíamos planteado en este Parlamento. En relación al término del cobro individual por corte y reposición, decirle que este cobro ya no se aplica por parte de las compañías distribuidoras a partir de noviembre del año pasado. A partir de noviembre del año pasado no hay ninguna cuenta en nuestro país que después de que se le haya ejercido un corte por no pago, después se le haya repuesto el servicio, se le haya agregado un cobro especial por corte y reposición. Recordemos que en su momento le planteamos a este Parlamento que este servicio costaba unos 12.000 pesos incluidos. Si pensábamos que una familia consumía unos 180 kilowatt-horas, estamos hablando de una cuenta de 18.000 pesos. Bueno, la verdad las cosas es que agregarle 12.000 pesos era un cargo bastante importante para una familia que en realidad no había podido
pagar la cuenta. Y es por eso que lo incorporamos como parte de los servicios generales que una compañía distribuidora tiene que otorgar a los clientes. Finalmente, Presidenta, y en ese sentido no hemos recibido, bueno, está el superintendente, no hemos recibido mayores reclamos por esto y esto están dando bastante adecuadamente. Finalmente, llegamos a la equidad tarifaria residencial. Y acá recordar que tampoco el objetivo de la ley fue igualar en todo el país el peso por kilowatt-hora, sino que más bien tener un nuevo mecanismo de ecualización. Lo teníamos en energía, en transmisión, y acá introdujimos un nuevo mecanismo en materia de distribución y dijimos, vamos a llevar a todas las cuentas del país hacia un promedio y vamos a asegurarle a los chilenos y chilenas que ninguna cuenta va a superar un 10% del promedio nacional. Recordarles, Presidenta, que cuando vinimos a este Parlamento habían cuentas porque por el mismo kilowatt-hora superaban en 80% el precio. Dimos el caso emblemático de la comuna Alto Biobío, por ejemplo, pero en el fondo habían comunas que casi pagaban el doble de lo que pagaba Santiago. Santiago en ese momento era la comuna, era la zona, digamos, más barata en términos del precio de energía. Esto cambió con esta ley de equidad tarifaria. Recordar que esta medida se financia por todos los clientes sometidos a regulación de precios que no sean beneficiarios de la medida y nuestra gran conclusión, y vamos a ver las cifras finales, Presidenta, es que el efecto neto de esto es que se trata de bajas muy significativas, bajas muy relevantes para un conjunto importante de chilenos y alzas muy, muy moderadas, concentradas especialmente en la región metropolitana. Y acá me adelanto algo, y dado que está el diputado Silver, aprovecho de decirlo, nosotros vinimos a este Parlamento señalando, expresándole a los parlamentarios que nuestro cálculo de las alzas que esperábamos en la región metropolitana eran 7,5%, algo por ahí. Le queremos decir, la buena noticia es que estamos bastante lejos de esa alza. La verdad las cosas es que hemos logrado una alza muy moderada en la región metropolitana de 1, algo por ciento, y voy a explicar por qué, cómo se logró ese trabajo, que yo creo que fue recoger las preocupaciones que nos plantean los parlamentarios, que no obstante entender que había un mecanismo de generar una mayor igualdad en el país, una mayor equidad, teníamos que contener las alzas, especialmente para los hogares residenciales. Tanto así que recordará esta comisión que por instancia y por trabajo con esta comisión se introdujo de que no contribuían a este beneficio los clientes que consumían bajo 200 kWh. Eso fue parte de la aprobación de esta comisión, eso es así, por lo tanto, no obstante, por ejemplo, vivir en Santiago o en cualquier comuna de la región metropolitana, si yo consumo menos de 200 kWh, no contribuyo con este beneficio, por lo tanto, no tengo un alza producto de esto. Sí se estableció algunos tramos, sobre 240 kWh contribuye a financiar el mecanismo y establecimos una escalera de entre 200, 210, 210, 220 y ustedes lo pueden ver en la diapositiva cómo opera este mecanismo. Ahora, si vamos viendo los resultados finales del ejercicio ya real de este mecanismo, de los clientes que aumentarían sus cuentas, 2/3 pertenecen a la región metropolitana. Y eso es ya un dato que podemos decir duro de los resultados finales de la aplicación del mecanismo. Ahora, recordar que si un cliente residencial de la región metropolitana consume hasta 200 kWh, no va a contribuir al financiamiento, y esto se trata más del 63% de los clientes de la región metropolitana. O sea, hay un 63% de clientes de la región metropolitana que no contribuyen con el mecanismo. Eso es, creo que es un número muy, muy claro y muy preciso que estamos dando ahora. Solo los clientes de mayor consumo financian la medida. Y estamos aplicando esta medida desde enero del 2017. No pudimos aplicarla en enero del 2017 por un tema administrativo que lo vamos a explicar ahora, pero lo que quiero plantearle a la comisión es que hoy día ya se está aplicando y se está aplicando con efecto retroactivo. O sea, todos estos meses donde la gente, digamos, tenía un derecho, este derecho se le está entregando con efecto retroactivo. Las comunas beneficiarias y los resultados de esto se actualizan cada 6 meses en un decreto que se llama el decreto de precio de nuevo promedio. Es un decreto que se dicta en enero y julio de cada año y que fija los precios de la energía. ¿Cuál es nuestra evaluación de la ley? Y acá
me gustaría hacer una explicación de por qué, de cuál es el ejercicio que hicimos para poder contarle a esta comisión cómo nosotros evaluamos los resultados. Presidente. Realizamos un ejercicio teórico a fin de comparar cuentas que sean comparables, ¿ah? Llevarlas a un mismo momento y decir, bueno, veamos, limpiemos algunos efectos y veamos cuál es el efecto real del ejercicio de la equidad tarifaria. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque las cuentas eléctricas son dinámicas. ¿Qué significa que sean dinámicas? Que desde que vinimos al Parlamento hasta el día de hoy han sucedido una serie de cosas que han significado cambios en las cuentas. Por lo tanto, las simulaciones que en su momento hicimos tuvieron ciertos cambios que impactaron en el resultado final. Ahora, adelanto desde ya que los resultados son más positivos que la información que vinimos a traer a este Parlamento. Yo creo que eso también nos tiene bastante tranquilos y conformes con el trabajo que se realizó. ¿Por qué son dinámicas las cuentas? Primero, porque cada 6 meses cambian los precios de la energía. ¿Por qué cambian los precios de la energía? Porque cada 6 meses tenemos que aplicar los indexadores de los distintos contratos. Entran contratos nuevos al pool de contratos de los clientes regulados y por lo tanto cada 6 meses varía el precio de la energía. Desde ya les adelanto. En enero del 2017 tuvimos una reducción de los precios de la energía, pero muy poco significativa. Pero en julio del 2017 tuvimos un alza en los precios de la energía muy significativo de 10%. ¿Y por qué? Porque en el invierno anterior en Europa y Asia fue un invierno crudo, aumentó el precio del GNL y se cerraron unas minas de carbón en China, lo que hizo que subieran inesperadamente los precios internacionales del carbón. Como todo esto se aplica con desfase, las indexaciones, en el fondo, recién en julio del 2017 empezamos a ver efectos del invierno europeo que habíamos tenido con anterioridad. Y por lo tanto, los precios de la energía, del componente energía, en julio del 2017 tuvieron una alza y eso impacta obviamente en la tarifa de una manera relevante. También hubo una nueva fijación tarifaria. El componente de distribución, que tenía un decreto que duraba hasta el 1 de noviembre del 2017, hubo un cambio tarifario. Ese cambio tarifario produjo nuevas tarifas en el país y por lo tanto también se afectó la cuenta final. Desde ya le adelanto, presidente, que por ejemplo uno de los trabajos que nosotros hicimos para el decreto tarifario del VAD fue reducir las tarifas de los clientes residenciales, especialmente de aquellas comunas que subían por efecto de equidad tarifaria. Y es por eso que, por ejemplo, la región metropolitana, en vez de que subiera un 7%, como lo habíamos anunciado, el alza final fue de un 1%. Porque en el fondo lo que hicimos fue, en el fondo, equilibrar por distribución alzas que venían por el efecto del subsidio cruzado que estamos estableciendo. Por lo tanto, entre medio, desde que dictamos la ley hasta ahora, sucedió, por ejemplo, ese cambio del VAT que generó ciertos cambios en las proyecciones que nosotros teníamos. Hubo fusiones de empresas distribuidoras que en términos de clientes finales conviene, porque, por ejemplo, Emelectric y Emetal fueron absorbidas por CGE y Enelsa por CONAFE. Estas compañías, Emelectric y Emetal y Enelsa, tenían tarifas de distribución más caras que CGE y Emetal y por lo tanto y CONAFE, por lo tanto les conviene a esos clientes finales esa absorción que se produjo por parte de las empresas. Introdujimos un cargo por servicio público aprobado por este Parlamento en la ley de transmisión que financia al coordinador del sistema y al panel de expertos. Empezamos a aplicar el reconocimiento de la generación local, introdujimos el mecanismo del corte y reposición y finalmente operaron indexaciones por IPC y otros índices en los valores de distribución y transmisión. Por lo tanto, en resumen, presidente, lo que queríamos expresarle a la comisión es que el ejercicio que se hizo en su momento en el Parlamento fue un ejercicio que miraba un momento a las tarifas, entre medio hay cambios a esas tarifas y por lo tanto el ejercicio real que tenemos hoy día difiere obviamente de esas proyecciones, pero lo que vamos a mostrar ahora es que esa diferencia en general es más positiva de lo que mostramos en su momento al Parlamento. Por lo tanto, lo que vamos a mostrar inmediatamente, presidente, es que realizamos un caso sin medidas de equidad tarifaria y un caso con medidas de equidad tarifaria. El caso sin medida de equidad tarifaria contiene el antiguo precio de distribución, el VAT, que regía entre el 2012 al 2016, y fija los precios de energía a julio del 2017, con todos estos cambios que yo ya les he señalado,
pero a ese precio de la energía de julio del 2017 no le aplicamos los factores de equidad tarifaria y reconocimiento de la generación local. O sea, en el fondo hicimos un ejercicio donde dijimos tarifas antigua distribución con los precios nuevos de energía sin ley de equidad tarifaria. Ese es el caso 1. El caso 2 es un caso que introduce las nuevas tarifas de distribución, porque como les dije, trabajamos las tarifas de distribución de tal manera de aplanar un poquito los cambios que estaban produciendo. Y en segundo lugar, introduce todos los efectos de la ley de equidad tarifaria, o sea, reconocimiento de la legislación local, reconocimiento plus y equidad tarifaria y corte y reposición. De esa manera hicimos un caso que fuera comparable respecto a que este Parlamento pudiera ver cuáles son los efectos reales del proyecto de ley y los impactos de la ley que ustedes aprobaron. En términos generales, la comparación de ambos casos lo que entrega es que a nivel nacional, si uno compara alza de tarifa y baja de tarifa, el beneficio es neto. Esto es, en promedio se reduce un 4,5% la tarifa. Ese es como un primer dato. El segundo dato es que el 85,8% de los clientes con opción tarifaria BT1, o sea, el cliente residencial, todos los que estamos en esta mesa, o sea, unos 5.190.000 clientes ven reducciones en sus cuentas. Estas reducciones van desde un porcentaje muy bajo hasta menos 40%. ¿Ya? En promedio, menos 5,4%, pero en el neto total, un 85% de los clientes ven reducciones. Algunas pequeñas, otras muy altas, en promedio un 5%. Ustedes saben que el promedio siempre esconde los extremos, pero esa es la cifra. Solo un 14,2% ve alzas que no superan en promedio el 0,9%. En promedio. ¿Cuál es la mayor alza que se ve? Un 2,8%. O sea, la menor disminución es menos 40, la mayor alza es 2,8%. Por lo tanto, reiteramos esa conclusión que señalamos en la lámina anterior. Se trata de un proyecto de ley que claramente, en los términos reales, generó alzas menores y acotadas para un determinado número de clientes, pero generó rebajas muy significativas para una gran mayoría de clientes, 85% de los clientes totales. ¿Cómo? A ver, el ejercicio que hicimos... ¿Ah? Sí, por eso estamos diciendo, justamente estamos diciendo, diputado, por su intermedio, presidente, que hay un 85% de clientes que ven reducciones y hay un 14% que ve alzas. Exactamente, es el neteo. Ahora, y lo que reitero, diputado, un mensaje que dimos antes, como las tarifas son dinámicas y entre que vinimos al Parlamento y ahora han sucedido algunos cambios en las tarifas, las cifras que vinimos ahora al Parlamento respecto a las reales son mejores que las que vinimos al Parlamento. O sea, vamos a ir a su caso, diputado, yo sé que... Vamos a explicar cada uno de esos casos porque por eso queríamos hacer la referencia de que hay ciertos casos puntuales y queremos explicar por qué es el efecto, no necesariamente por esta ley, sino que son efectos de otros temas. Bueno, la comparación de los resultados obtenidos respecto a los valores estimados durante el trámite legislativo los podemos ver también como conclusión en la lámina que estamos mostrando. Para el 69%, o sea, 4.146.000 clientes, los resultados obtenidos de este ejercicio son aún mejores que los que se estimaron en su oportunidad, superando los menos 6,9%. O sea, hicimos la comparación respecto a las minutas que nosotros les entregamos, no sé si se acuerdan ustedes, pero a todos les entregamos un set con su región, etcétera. Hicimos la comparación con esos mismos números que están, digamos, publicados, etcétera. Y los resultados es que para el 69% las cifras fueron mejores, ¿vale? Y en general uno podría decir casi un 7% más en promedio de reducción. Destaca el caso de lo que pasó en la región metropolitana con Enel Distribución, ya lo había comentado recientemente. Ahora, para un 31% restante, la diferencia es en un promedio de más un 5,1%, o sea, en el fondo distinto, superior a lo que habíamos dicho. Pero,
de ese universo de 30%, un 62% tienen de todas formas beneficios, pero son menores de lo esperado. O sea, dijimos, mira, esta comuna le va a bajar 4%, pero en realidad la reducción fue de 2,8%. O sea, hubo beneficios, pero no en el número que habíamos dicho, pero tienen beneficios. Solo el 37,5%, o sea, 712.000 clientes, ven una diferencia mayor de lo que habíamos señalado, pero la diferencia máxima con este ejercicio es de un 3,6%. O sea, en extremo lo que quiero decir es que en algunos casos habíamos dicho que el alza iba a ser de 1% y en ese caso llegó a un 4,6%. Esa es la máxima diferencia que existe entre el cálculo que habíamos hecho y el cálculo real. Por lo tanto, yo sé que entre porcentajes, cifras, etcétera, hay mucha información, pero la conclusión la queremos dar con el párrafo final. Solo un 11,8% de los clientes residenciales, en solo un 11,8% de los casos de clientes residenciales, las estimaciones presentadas durante el trámite legislativo se ven hoy como mayores, pero se trata de diferencias muy acotadas. Y esa es nuestra conclusión de una manera muy transparente respecto a un ejercicio que creíamos necesario de accountability respecto a las cifras que dimos en su momento al Parlamento y las cifras que fueron reales. Creo, presidente, que acá gráficamente vamos a ver con bastante gusto el efecto de la ley de equidad tarifaria. Y en este ejercicio que hemos hecho, en la gráfica azul vemos el caso A, o sea, la cuenta con el precio del VAT antiguo, con el precio de la energía de agosto de 2017, sin los cambios de reconocimiento a la generación local ni equidad tarifaria. Bueno, ¿qué pasa? Si le aplicamos equidad tarifaria... Lo voy a tener que interrumpir un momento, Presidente. don Andrés. Lo que pasa es que ya terminó el tiempo de la Comisión de Minería y Energía, entonces quiero recabar el acuerdo, a pesar de que no tenemos el quórum, ad referéndum, para extender la comisión por 15 minutos. Puede continuar. Gracias, presidente. Bien. Este es lo que va a pasar, en la abscisa vemos que se dan las combinaciones de distribuidora por comuna y vemos las distintas tarifas finales a una cuenta de 180 kWh mes. Lo que vemos es justamente el efecto que dijimos que iba a pasar. Es decir, tenemos casos de comunas donde por reconocimiento de la generación local bajan ostensiblemente. Mejillón, Alto Biobío, las comunas que más generan. Después viene una serie de comunas. Exactamente. Después hay una serie de comunas que se mantienen igual porque están bajo el promedio o en el promedio. Y después vienen una serie de comunas que estaban muy por encima, donde bajan. Hay un caso que se va para arriba, que es que la ley estableció un tope. Dice, mire, con todo, poniendo todos los elementos en la juguera, si hay una distribuidora que no alcanza a tomar todo el beneficio, hay un tope, porque si no tendrían que empezar allá a pagarle a esos clientes por uso de distribución. Por lo tanto, más bien ese factor de distribución queda en cero, pero todavía no llega al promedio. Quiero decir acá, presidente, que si nosotros no hubiéramos hecho el trabajo tarifario del valor agregado de distribución que he explicado en esta comisión y que generó básicamente una disminución de las alzas que habíamos anunciado, esta gráfica lo que hubiera mostrado es que la línea naranja, la segunda, hubiera estado levemente hacia arriba en la primera parte. Pero como bajamos las tarifas por valor de distribución, se pegó la tarifa. Ese, básicamente el efecto, el trabajo tarifario que hicimos en valor de distribución fue que las comunas que estaban bajo el promedio, mantenerlas muy apegadas de tal manera que no crecieran. Por lo tanto, gráficamente lo que podemos ver es que lo que hicimos fue justamente lo que le señalamos al Parlamento, que eran los efectos de la ley de equidad tarifaria. Ahora, quiero explicar acá, presidente, por qué se empezó a aplicar este mecanismo a partir del mes de octubre y no a partir del mes de enero. Básicamente porque acá tenían que aplicarse primero 2 decretos de manera sucesiva, después fueron 3, y por la tramitación en la Contraloría General de la República, por su misma razón, los tiempos no calzaron adecuadamente.
El primer decreto que tenía que aplicarse era el valor agregado de distribución, porque en base a las tarifas del valor de distribución, los decretos de precio nuevo promedio de energía se paran sobre ese decreto para fijar los efectos de equidad tarifaria. Por lo tanto, el primer decreto que tenía que salir en el tren de decretos era el del valor agregado de distribución. Claramente, por la complejidad de este decreto, donde estamos introduciendo además algunas modificaciones a la tarificación de las distribuidoras, el decreto tenía que empezar a regir en noviembre del año pasado, nosotros lo ingresamos hacia fines de octubre del año pasado y este decreto recién fue tomado razón en agosto de este año. Y hubo un trabajo intenso con la Contraloría de observaciones, cambios, etcétera. Y básicamente lo que quiero señalar es que nos demoramos en esa tramitación desde fines de octubre del año pasado hasta agosto de este año. Como teníamos que esperar ese primer decreto, el decreto del PNP de enero del 2017 tuvo que esperar hasta agosto para recién tramitarse en Contraloría, porque, le insisto, el decreto de PNP de enero se para sobre el decreto del VAT vigente. Entonces, posterior a agosto, se dicta el PNP de enero. Ya teníamos hecho el PNP de julio, pero para que exista un PNP de julio tiene que haber un PNP de enero vigente. Por lo tanto, primero tiene que salir de toma razón el PNP de enero y después tiene que salir de toma razón el PNP de julio. Entonces, claro, entonces lo que pasaba es lo siguiente, ¿y por qué se tenían que aplicar todos juntos? Porque el efecto de las tarifas era que el VAT hacía bajar las tarifas de los clientes residenciales en su gran mayoría. El PNP de enero le hacía bajar un poquito, pero muy poco por un efecto de un contrato de empresa de energía. Y el PNP de julio le hacía subir los precios de energía producto de las indexaciones que le he señalado asociadas a los aumentos de los precios del carbón y GNL a nivel internacional. Por lo tanto, el efecto, lo que estamos mostrando en esta lámina es el efecto combinado de el valor de distribución y los precios de energía, y estos precios de energía son los que contienen el mecanismo de equidad tarifaria que hemos explicado. Vamos a interrumpir un poquito la presentación. Diputada Proboste, luego el diputado Cávola. A propósito de los PNP, tengo dos consultas. Uno es que cuando discutimos el proyecto de equidad tarifaria, hubo aquí un compromiso público del Ministerio de Energía de sacar adelante el subsidio eléctrico. Nosotros le entregamos primero porque habíamos presentado iniciativas en esa dirección y el Ministerio se comprometió a mirar cómo ocurría en el subsidio del agua potable para hacer un símil respecto del subsidio eléctrico. Estamos ya por finalizar el gobierno y no llega ninguna iniciativa. Entonces, me gustaría primero preguntar si es que el gobierno va a cumplir la palabra, el Ministerio de Energía, de enviar a esta Cámara el proyecto respecto de subsidio eléctrico. Segundo, si será por efecto de estas reiteradas esperas por toma de razón de los precios de nudo promedio, pero la realidad es que nosotros tenemos en comunidades pequeñas, como las comunidades del Salado, un incremento muy importante en las cuentas de la luz. Incrementos en las cuentas de la luz. O sea, personas que pagaban hace 6 meses atrás, en promedio, 21.000 pesos, hoy día pagan 80.000 pesos. ¿Sí? Tengo las boletas, tengo las copias de las boletas de una persona en particular. Por el mismo consumo de energía, usted dice que una cuenta aumentó de 20.000 pesos a 80.000 pesos. Claro, lo que pasa es que le fueron incorporando otros cobros, entonces por eso no sé si es que será producto del precio nudo promedio, pero que en las tomas de medidores tengo todas las boletas acá. Hoy día pasó de pagar 21.000 pesos por un consumo de 84 kilowatts. Después la misma casa, con la misma familia, le salió un consumo de 2.948 kilowatts. Y eso es una situación también poco usual. Y además se sigue manteniendo diferencias por otros temas, como por ejemplo los arriendos de medidores. El esfuerzo que todos nosotros hicimos fue para que
se viera reflejado en el costo de la boleta la equidad tarifaria y en algunos casos la generación eléctrica. Y lo que nosotros hemos visto, al menos en el salado, es que esto no se hace realidad. Yo le voy a entregar, dado que está acá el superintendente de electricidad y combustible, lo voy a hacer porque el 11 de octubre, una vez conocida esta situación, le entregamos estos datos a la empresa eléctrica. No hemos tenido ninguna respuesta, ni la vecina ni nosotros. Entonces, espero que la Superintendencia de Electricidad y Combustible sí pueda realizar una supervisión adecuada respecto de lo que le pasa a una vecina que no varía ni su consumo ni ha variado su composición del núcleo familiar, pero pasa de consumir 81 kilowatts a más de 2.000 kilowatts y por lo tanto hoy día la cifra es enorme. Gracias, diputada. ¿Pero usted quieren responder al tiro o pasamos acumulemos preguntas porque si no, no vamos a alcanzar? Nos quedan 5 minutos. Diputado Gaona. Presidente, por su intermedio, bueno, la verdad de las cosas es que cuando nosotros discutimos este proyecto de ley, a todos nos quedó claro que este era un subsidio cruzado y que finalmente este es un traspaso de un consumidor a otro y esto no implica ningún esfuerzo ni de parte del Estado ni de parte de las compañías eléctricas. Y este subsidio cruzado tenía en general apuntada rebajas a la mayoría de la gente. Yo me recuerdo perfectamente que hice la inquietud respecto a las comunas pobres de Santiago, que efectivamente terminan pagando más que lo que pagaban antes. Entonces, y en la región de Coquimbo me pasaba todo al revés, pues en la región de Coquimbo efectivamente se rebajaba generalizadamente. ¿Qué pasó? Que ahora se aumentan las tarifas generalizadamente en toda la región. O sea, ¿qué pasó con la equidad tarifaria allí? ¿Cómo se explica este cambio? Y me gustaría que si nos pudiesen hacer llegar con la misma transparencia y diligencia que presentaron en el informe inicial, ese mismo informe pero con los datos reales de ahora, digamos, porque eso era una expectativa y uno entiende que pueda haber error después o los datos resultan distintos, pero aquí es toda la región completa que cambió de disminuir sus tarifas a aumentar sus tarifas. ¿Y para qué le cuento toda la promoción que le hicieron allá en la región con la rebaja de las tarifas? Pero cosa que no va a ser así, o a lo mejor esto es un tema transitorio que después va a cambiar, en fin. Y lo otro que también, respecto a la región metropolitana, precisamente la lámina que está acá abarca 8 comunas, y no las 32, 33 que tiene la región metropolitana, y que también yo me acuerdo que cuando discutimos el proyecto de ley, hacía hincapié del tema de las comunas más pobres, de qué pasa con ellas. Entonces, me gustaría que, si pudiesen, Andrés, por su intermedio, señor presidente, el mismo informe que nos entregaron para discutir el proyecto, poder enviarlo ahora, remitirlo con los datos reales y poder tener claridad qué nos pasó en el caso de la región de Coquimbo, que resultó completamente al revés. Eso, presidente. Gracias, diputado Gaona. Tiene la palabra don Andrés. Presidente, respecto al tema del subsidio, responderle por su tema a la diputada que, como este Parlamento lo sabe, estamos trabajando en una nueva ley de distribución y uno de los componentes de la nueva ley de distribución es un componente de acceso, de equidad también dentro del consumo. Hemos estado trabajando distintas fórmulas al respecto y la verdad cosa que estamos viendo análisis comparado, el subsidio del agua, etcétera, y esperamos incluirlo dentro del proyecto de ley de distribución, como una materia más de la ley de distribución, porque finalmente tiene que ver con eso. Nos pareció que incorporarlo como un elemento exógeno a toda la discusión general no tenía mucho sentido. Estamos en medio de ese trabajo de discusión, ha sido público, hemos establecido comisiones de trabajo, etcétera, y esperamos, digamos, poder ofrecer una buena respuesta al respecto. Eso es lo que podría en eso estamos trabajando, diputada. Ahora, en segundo lugar, respecto al tema de la cuenta, bueno, está el superintendente, como usted bien dijo, en principio lo que le puedo decir es que no hay ninguna posibilidad que por efecto de ley de equidad tarifaria por 1 kWh similar haya subido 4 veces la tarifa. Probablemente hay un problema de marcación. Bueno, hay un caso individual que, bueno, el superintendente ha visto casos de ese tipo y podrá verlo de una mejor manera. Quiero explicar
Eso sí, los casos que suceden en la región de Coquimbo y también en la región de Atacama, porque se dio una singularidad que justamente, y por eso expliqué el tema de los precios de la energía. Como les dije, los precios de la energía están equilibrados en todo el país, pero los primeros contratos de las distribuidoras del 2006 al 2010, no, hasta el 2012 en realidad parece, sí, fueron contratos que no se suscribieron como lo hacemos hoy día, a nombre de todas las distribuidoras. Hoy día compramos a nombre de todas las distribuidoras del país, por lo tanto hacemos un gran poder de compra. En los primeros contratos se hicieron contratos individuales por compañía, por lo tanto tenemos precios diferentes. Entonces, la bolsa de precios para las distribuidoras de la zona es distinta, es decir, hay precios que son más caros, más baratos, y lo que asegura la ley es que cuando el precio resultante final se te va por encima del 5% del promedio, se topan 5%. Y ahí los que están más abajo les sube más el precio de la energía. Entonces hay un mecanismo de ecualización que es para arriba, digamos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, cuando operaron los mecanismos de indexación en julio, justamente los contratos que están asociados a las distribuidoras de esa zona son contratos que esos indexadores le pegaron más fuerte. Entonces hay un efecto que es por precio de la energía que le pega de una manera distinta por los primeros contratos a distintas zonas del país. El segundo efecto es por la congestión de la transmisión que existe en el norte chico de nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando se celebran los contratos con los clientes regulados, las licitaciones de suministro, el generador que ofreció un precio fijó ese precio en un punto que se denomina de inyección, en un punto de oferta. Pero resulta que los retiros son distintos. Entonces yo fijo mi precio de $90 en este punto, pero yo retiro, las distribuidoras retiran acá, en distintos puntos de retiro se llama. Entonces, ¿qué es lo que hace la regulación? Dice, mire, tenemos que llevar este precio a esta barra y a esta otra barra. Y para eso lo hace con lo que se denomina factores de modulación. O sea, mire, ¿cómo llevo este precio acá poniendo las congestiones de esta línea? Porque cuando el precio en esta barra está a $90, si hay congestión, acá lo va a sacar a $140, entonces se produce un descalce muy importante en los contratos. Ese riesgo es compartido entre el comercializador, entre el generador y los clientes finales, de tal manera que cuando se producen descalces en las barras, se produce la congestión que hoy día tenemos en el norte chico, parte de ese riesgo va a tarifa final y parte de ese riesgo lo asume el generador comercializador. Entonces, lamentablemente, lo que nos pasó respecto a la simulación que tuvimos en su momento, es que lo que pasa es que yo no puedo prever los precios que va a tener el GNL y el carbón en el invierno siguiente. O sea, y lo que ocurrió, como les decía, es que cerraron unas plantas de carbón en China y el GNL subió porque hubo un invierno crudo en Europa. Entonces, la verdad, cosa que siempre nosotros dijimos, mire, ceteris paribus, pero si cambian los factores, la verdad las cosas es que no podemos predecirlo. De todas maneras, la explicación para esta zona es simplemente esa, ¿no? No es producto de los otros efectos, es solo que el PNP de julio tuvo una diferencia significativa en los precios de energía que veníamos viendo en esa zona en el PNP de julio. Respecto a la región metropolitana, presidente, lo último que me preguntó el diputado Gaona, no pusimos más comunas porque el precio de la región metropolitana es igual en todas las comunas. O sea, si usted ve el precio que tenemos acá en la presentación de Estación Central, es el mismo que tiene La Pintana, cualquier comuna de Enel Distribución. Le bajó, no, le subió un 1, algo por ciento. Nosotros habíamos dicho que le iba a subir un 7,9, pero el efecto real va a ser 1, algo. Eso es. ¿Y por qué no les pega el contrato? ¿Por qué no les pegó tanto la energía? Porque el contrato de Chilectra antiguo era un contrato que es de los más baratos porque tenía un mayor poder de compra con otro tipo de indexadores. Todo esto, en todo caso, presidente, para tranquilidad suya y de los diputados presentes, está completamente solucionado porque hoy día nosotros licitamos por todas las distribuidoras. La última licitación, el indexador fue CPI, o sea, inflación norteamericana. O sea, por lo tanto, los nuevos contratos que estamos empezando a ver, ya para la próxima década, eso sí, no están sujetos tanto a la variabilidad de los precios internacionales, los commodities, sino que más bien van a tener una estabilidad bastante fuerte en los precios. No necesariamente, presidente, por su término, perdón, porque tenemos que ir al PNP de enero, porque a lo mejor en enero
el indexador va a ser distinto, va a bajar los precios de energía y ahí van a ver el efecto de equidad tarifaria. Si el efecto de equidad tarifaria lo tienen. Lo que pasa es que el efecto energía, que está fuera de equidad tarifaria, es el que les desbalanceó eso. Entonces, ¿qué va a pasar en enero? No puedo vaticinarlo, estamos en el propio trabajo de eso, pero de seguro en enero vamos a tener otros resultados. Probablemente, de lo que hemos visto, es que los indicadores en su momento son mejores, por lo tanto, probablemente las indexaciones van a ser positivas, pero no me gustaría anticipar algo que la verdad es un tema técnico y muy complejo. Gracias, presidente. Estamos fuera de plazo, A propósito de lo que aparece hoy en el trabajando diario La casi en Tercera, la clandestinidad. lo que aparece hoy en el diario La Tercera, que se les cae la ley corta de distribución. ¿Para cuándo entonces tenemos ley larga de distribución? A propósito de lo que planteaba la diputada Proboste. Bueno, presidente, la verdad cosa que es un tema que obviamente tiene que comprometer el ministro y no estoy habilitado para dar una fecha respectiva. Lo único, voy a reiterar lo que el ministro ha dicho y lo que ha sido el mandato que el ministro le ha dado a la Comisión Nacional de Energía, que es trabajar para que antes que termine el periodo de gobierno podamos presentar un proyecto de ley que dé las bases para un nuevo sistema de distribución. Indudablemente, por los tiempos legislativos, nadie tiene la pretensión de que se va a tramitar una ley tan compleja como esta. Pero lo que sí quiero expresarle, presidente, y a esta comisión es que, así como hicimos un trabajo bastante serio en la ley de transmisión, participativo, abierto, estamos haciendo el mismo esfuerzo. O sea, si es que vemos que, o sea, estamos haciendo el esfuerzo para que tengamos un proyecto maduro, que genere un amplio consenso técnico y ojalá político, para que tengamos una nueva ley de distribución que nos dé orgullo como país. Gracias, presidente. Gracias. Agradecemos entonces la asistencia de la subsecretaria, señora Jimena Jara, de don Andrés Moreno, que es el secretario ejecutivo a Andrés Romero, y también del superintendente de electricidad y combustible, don Luis Ávila. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.